Como siempre, pues esta sección ya sabemos que la voz de Chris nos acompaña desde el inicio. Siempre estás con lo de la voz. Hombre, Así que te pongo la pantalla, Chris, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una serie. Vamos a hablar de una serie basada en un videojuego, The Last of Us. Es una serie del género Pedro Pascal cuidando niños. Otros exponentes de este género son The Mandalorian, la película Prospect, la película We Can Be Heroes, Wonder Woman 1964. O sea, hay varias. hay contenido muy variado sobre el género Pedro Pascal cuidando niños. Y próximamente Los Cuatro Fantásticos. Exacto. Y próximamente Los Cuatro Fantásticos, correcto. Así que vamos a intentar explicar un poco una pequeña sinopsis, aunque si conocéis el videojuego pues ya sabéis más o menos de lo que va. Pero bueno, es una adaptación de este mundo post-apocalíptico, ¿vale? Creado por Naughty Dog. Y en ella pues seguimos la historia de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, mientras viajan por Estados Unidos después de que haya un colapso social por culpa de una infección masiva fúngica que transforma a sus portadores en algo así como zombies. O sea, no llegan a decir que sean zombies, pero bueno, es un hongo que existe en el mundo real, es el hongo Cordyceps, que suele tomar el control, por ejemplo, de pequeños insectos como hormigas, pero aquí digamos que en este mundo ese hongo ha evolucionado y es capaz de controlar a los seres humanos. Y como hemos dicho, no queremos entrar mucho en spoilers, pero lo que sí podemos hablar, por ejemplo, sin spoilers de ningún tipo, es de nuestras opiniones sobre la primera y la segunda temporada, sobre si nos gusta, si no nos gusta, sin entrar en detalles, ¿no? Pero ¿os ha gustado? Por ejemplo, empiezo contigo, Piru. Pues a mí me ha gustado. Yo soy fan de los videojuegos. Jugué a The Last of Us ya siendo más adulto, no cuando salió en su momento. Ya lo jugué hace menos. Y luego probé la sesión, la temporada 2, bueno, la segunda parte de The Last of Us 2. Y los dos me gustaron. Creo que fueron unos videojuegos en su momento bastante rompedores, con algunos conceptos que a día de hoy ya están más usados y son más típicos, pero que en su momento eran algo raros en lo que es en el mundo de los videojuegos. Tener, pues yo que sé, personajes con gustos sexuales diferentes, por ejemplo, el tener una serie de acción en un videojuego en el que realmente los zombies o los enemigos no eran tan importantes como la historia en sí, porque tenía una historia muy potente. Las cosas que te contaba de las sofás, yo creo que en su momento fueron muy importantes. Y la serie llega en un momento en el que ya todos estos conceptos quizás estén ya superados, pero llega con mucho cariño, con mucho mimo a la obra original. De hecho, podemos ver cómo representan algunos escenarios o escenas del mismo videojuego, pues casi al milímetro. Parece que estás viendo la misma pantalla que vistes en su día cuando jugabas. Vaya. Y ahí se ve el cariño de este proyecto. Y bueno, evidentemente los actores son diferentes. No se parecen a los del videojuego, como es también lógico, pero creo que ahí también está la gracia en traernos actores que a día de hoy pues funcionan. Y la serie tiene cosas mejores, tiene cosas peores, pero creo que deja un pozo interesante y entra en un sector que es el sector de las series de televisión de zombies, que hemos visto muchas, pero enfocándose en la parte buena que tenía de las sofás, que es el conflicto interior de los personajes y la historia humana que hay detrás. Al final, de las sofás podría ser, salvo la temporada 1 que tienen que salir, en la 2 podría no haber salido un infectado y la serie funciona igual porque lo que te quieren contar sigue estando ahí. Y yo creo que es un poco la clave de esta serie. Han tenido que meter más acción, evidentemente, porque la televisión lo requiere, los índices de audiencia, la dura crítica que hay a veces con algunos productos, pero creo que lo han sabido hacer bastante bien. Creo que han hecho una mezcla bastante aceptable entre lo que querían contar y lo que tenían que contar. Fantástico. Sam, ¿tu opinión? Yo desde el punto de vista de alguien que no ha jugado a los videojuegos, la verdad, quiero decir que no lo puedo comparar con se parecen más, menos. Me gusta muchísimo. O sea, me ha tenido enganchado desde el primer episodio. Estaba deseando, poco me pasaba desde Juego de Tronos.
con pocas series me ha pasado de estar deseando que llegue el día para ver qué sale, ¿sabes? Es una delicia. Eso Mucho lo puede hacer HBO. Will, ¿tu opinión? Pues yo he jugado algo. Tú eres el platino de los dos, ¿verdad? Hombre, claro, pero el de la Play 3, el de la Play 4, estoy con el de la Play 5, los remasterizados. Tengo también el libro de Dark House, que se explica un poco la historia de Ellie y de la chica antes de que empieza, sí. No, antes de que empieza la serie. Y un poco todo. Y bueno, la serie, la primera me sorprendió bastante porque es verdad, o sea, hicieron un buen trabajo. La segunda, pues bueno, bien. Para el que no haya jugado o no lo haya visto, como yo a veces veo las cosas, pues bueno, para mí se me ha ido un poco desinflando, pero es mi punto de vista, ¿vale? Ya sabes que mi punto de vista a veces no es que diga, no, es que esta escena no es igual. Bueno, vale, no es igual, pero es la narrativa. Si lo que gana Naughty Dog siempre ha sido narrativa. Si lo que más me llamó de este juego fue que viniendo del Uncharted, ¿vale? Un juego de aventuras y de todo. Coges y este es un mundo cruel, es un mundo frío, donde ya ni los infectados son los peores, sino los peores es evidentemente los que quedan vivos, los salteadores y todo eso. La forma cruda que tiene a veces de reflejar tanto el juego como la serie está muy bien logrado, la verdad. Pero sí, digamos que personalmente para mí la segunda sesión ya empezó a bajar y bueno. Porque se desvió del contenido original, ¿no? En algunos momentos. En algunos, es lo que he dicho, la narrativa. Para mí la narrativa en el juego está perfecta, tiempos y todo, y sé que una serie es difícil, ¿vale? Entonces, no le puedo pedir lo mismo a la serie que igual que al juego. Más que nada es por los tiempos de la historia y ya está. Bueno, pues antes de entrar en materia y entrar en la posibilidad de spoilers, vamos a hacer porque como siempre vamos a hablar de los personajes, de la ambientación y de la historia, ¿no? Van a ser las tres cosas de las que vamos a hablar. Vamos a dar algunos datos sobre la serie que pueden ser interesantes. Y es que la serie ha recibido muchos premios y nominaciones. Entre las nominaciones han sido 24 nominaciones al premio Emmy, que no está nada mal, y ha ganado 8 de ellos, pero 24 nominaciones al Emmy, teniendo en cuenta que son solo 2 temporadas, o sea, es algo bastante impresionante, ¿no? Bueno, y ganó 8 Emmys. La primera temporada fue vista por casi 40 millones de espectadores en los 2 primeros meses. O sea, vemos que 40 millones de espectadores en 2 meses es una barbaridad. Y la segunda temporada ha promediado 37 millones de espectadores, con lo cual está bastante bien. La crítica, bueno, recibido críticas mixtas, por lo que comentábamos hace un segundo. Y es que, por ejemplo, la segunda temporada ha recibido en Rotten Tomatoes tiene un 92% de aprobación, que no está nada mal. Y en Metacritic tiene 81 sobre 100, a pesar de que hay otras personas que, como se ha desviado un poco en algunos momentos del contenido original, la segunda temporada, pues le dan una valoración negativa o están decepcionados, ¿no? Más cosas. La tercera temporada está en desarrollo, ¿vale? Esto ya está confirmado. Es probable que se estrene a principios de 2027, ¿vale? O eso es lo que más o menos se cuenta. Y una cosa curiosa es que la serie ha tenido impacto en las ventas de los videojuegos, porque durante la emisión de la serie hubo mucha gente que dijo, ostras, pues se pueden contar historias interesantes en los videojuegos, y se compraron en el videojuego y lo jugaron, así que habrán visto también las diferencias que había. Las referencias son infinitas, o sea, la serie al videojuego, vamos, infinitas, pero bueno. De estas referencias, y vamos a entrar ya un poco en materia, ¿hay alguna que os haya hecho mucha ilusión de decir, ¡ay, qué bien que hayan metido esto en la serie! ¿Alguna que digáis que os llama la atención? Por ejemplo, a mí, pongo un ejemplo, son los planos a veces de la ventana abierta con el viento, que es una referencia a la intro del juego, ¿no? A la pantalla de inicio. O en la segunda temporada hay también una imagen donde hay una guitarra apoyada en un ampli, ¿no? En una tienda de música, que también es una referencia a una pantalla del juego. Y a mí esos pequeñitos detalles me han parecido muy interesantes. ¿Hay alguno que destaquéis vosotros? ¿Que os haya gustado?
Pues yo iba a decir el de la guitarra también, porque de la primera Sí. casi no me acuerdo, pero sí, tiene pequeños detalles que vas viendo, que dices tú, uy, mira, esto me suena. Aparte, yo he jugado el videojuego una sola vez cada uno de los dos, porque hay gente que se lo ha jugado varias veces. Como Will. Así que yo no tengo tanto referente o tantas cosas a las que fijarme. Pero sí, siempre ha habido cosas que te llaman la atención y yo qué sé, cuando cogen los colgantes de las luciérnagas, igual que hacías tú, para Sí. un poco tener los logros, ese tipo de cosas, pues también me hacían gracia. Pues Will, tú eres el primera espada en este, No, en este sí, tema. justamente iba a decir, si a mí lo que me gusta son las no referencias. O sea, si Ah, es que... vale, ok. Sí, o sea, referencias hay un montón y ves un detalle y dices, esto es tal del juego, esto no sé qué. Cuando te ponen a lo mejor un escenario y dices, voy a ver si veo esto. Y lo estás viendo y dices, guau, mola. Pero lo que me gusta es las no referencias, es decir, cosas que ponen que no salen en el juego, pero hablo de la primera temporada, pero están tan bien puestas que a mí me gustan. Es más, para mí cierra, algunos lo consideran como un agujero de guión en el juego que lo responde la propia serie. Nada más empezar, creo que en el primer capítulo. Lo Sí, dice, porque en el juego dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué este casualmente no estaba en su casa? Pues mira, en la serie te lo dice. sí, de hecho, yo sé, lo poquito que he escuchado, que tampoco he profundizado mucho, de esta primera y segunda temporada, sobre todo de la segunda, que han intentado solucionar aquellas cosas que en los videojuegos se quedaron un poco menos explicadas o más inconexas, o que a la gente les gustó menos. Han intentado dar un poco de explicación o dar un poco de algo un poquito mejor para aquellos que lo típico, al final es como todo, cuando haces una obra, bien sea una pintura, música, canción, un juego de mesa, siempre hay cosas que al año o al tiempo revisas y dices, esto lo hubiera hecho diferente. Y creo que están metiendo un poco esas pinceladas para cambiar cosas que a la gente no le había gustado o incluso que a ellos no le habían gustado de cómo quedó su producto final. Muy bien, pues dicho esto, vamos a entrar ya en materia. A partir de aquí, alerta de spoiler. Voy a dejar un segundo para que lo proceséis, ¿no? Oh, menos mal, un segundo, ha dejado un segundo. Es una cosa que se me pide, que no haga un aviso de spoiler y luego automáticamente empiece a hablar, pero bueno. Esto es radio, los silencios no están bien vistos. Espera un momento, antes de decir esto, antes de cortar, por si no queréis spoilers, suscribíos y todo. Vale. Antes, no lo digas después, porque se habrá ido la mitad. Entonces, eso. Si queréis eso, suscribiros al canal, es gratis, es simplemente darle un clic y ya está, no hay que hacer mucho más. Vamos a empezar por los personajes y ahora sí, repetimos alerta de spoiler. Si os preguntara cuál es el personaje que más os gusta de la serie, vamos a centrarnos sobre todo en la serie más que en el videojuego. Por ejemplo, Sam, tú que has hablado menos. ¿Cuál te gusta más? Pues me lo he debatido conmigo mismo mucho y es que no tengo solo uno. Por un lado, ¿vale? Tengo una pareja, ¿vale? Y es Henry y Sam, que salen poco, pero me mola mucho el vínculo que tienen. Y la verdad es que la parte de Henry y Sam me mola muchísimo, ¿vale? Son dos hermanos, hasta ahí. No diré nada más porque hago menos spoilers posible. Y por otro lado, me gusta mucho, que creo que es mi top personaje, que es Tommy. Tommy, el hermano de Joel, me mola bastante también. Como personaje en ambas temporadas. Me gusta, es verdad que la primera no sale especialmente mucho, solo sale la primera parte cuando es el inicio de esta plaga, o sea, de este contagio. Y luego en la segunda sale más, pero me mola mucho. O sea, el rollo que tiene el hermano pequeño de Joel me gusta bastante. Will, ¿personaje favorito? ¿En la serie o en el juego? En la serie. En la serie, pues. A ver, es que Joel es Joel. O sea, Joel está muy bien interpretado y me gusta bastante. O sea, yo me quedaría con Joel. Por ahora. No, a mí, sí. A mí me gusta mucho Joel también, porque es verdad que, no sé, ya tenemos una edad en la que nos podemos identificar con Joel. me gusta mucho. Además, ese rollo protector que me va mucho, que yo soy un poco complejo de Superman y siempre me va a ir mucho. Pero me ha gustado de esta segunda temporada sobre todo el personaje de Dina. Creo que está súper guay, lo hace súper bien y le acabas cogiendo un cariño a Dina. Es como, no sé, es tan
tan ideal toda. A mí es mi personaje favorito también. Dina, aparte es una chica súper inteligente, es capaz de hacer un montón de cosas, tiene conocimientos. Es que, claro, tened en cuenta que esto es un mundo postapocalíptico. Entonces, una persona que tiene conocimientos de tantas cosas es una persona súper útil para muchas cosas. Entonces, por eso me gusta tanto Dina, ¿no? Porque Dina es el personaje que yo quisiera ser. El personaje que es capaz, es el personaje capaz de ayudar a todo el mundo, ¿no? Porque tiene conocimientos de muchas cosas. Yo era mis accessits. Yo tenía 2 accessits, o sea, mira que tenía personajes, pero aún tenía a Tess y a Dina. Eran mis accessits. Sí, es que Tess también mola muchísimo. Sí, Tess, era un personaje. Yo ya te digo que Tess en el juego, Tess le da 20 vueltas a la de la serie. Pues habrá que jugar al juego. juego. Le da 20 vueltas a la de la serie. Es que tú ves el personaje de Tess en la serie, en el juego. Luego ves la serie y dices, ¿y por qué me la han nerfeado tanto? Porque es un personaje muy... Quizá porque sale menos tiempo en pantalla. No, a lo mejor. Ya, pero aún así, en el juego tampoco es que vaya a salir siempre, pero bien, no sé. Y ahora, esto no lo hago nunca, pero voy a haceros la misma pregunta a la inversa. ¿Hay algún personaje de la serie, sobre todo, claro, los que habéis jugado a los videojuegos, yo no he jugado al videojuego, pero conozco la historia, algún personaje que no os guste? ¿O un personaje que os dé especialmente... Vale, Ellie, primer voto. En la serie, ¿vale? ¿La Ellie de la serie no te gusta? A mí Ellie de la serie sí me gusta. A mí hay un personaje que no es que no me guste, es que me da un poquito de rabia, que es Caitlyn. Lo tenía preparado y eso que no sabía qué le vas a hacer. Pero Vaya. sí que tenía un personaje que era como más... Sí, que es Caitlyn, que es la... Bueno, es en una parte de la primera... temporada, pues es la que lleva el pueblo, entre comillas, se ha adueñado un poco del pueblo ¿no? Se han levantado contra Fedra y se han quedado el pueblo y tal, y ese personaje me da mucha rabia. Esta señora, no sé por qué. Siento que es buena mala, pero no me gusta. No me gusta. Muy, muy cruel, además. Sí. Piru, ¿hay algún personaje que no te haga especial ilusión? No, sí que es cierto que en esta segunda temporada Bella me gusta menos. Bella Ramsey me da un poco más de rabia y hay cosas que no entiendo. Sí. Creo que en la primera está más cerca del videojuego. Sí, pero aún así, como es tan buena actriz, me acaba convenciendo. Pero es cierto que en esta segunda entrega duele un poquito más empatizar con ella. Pero también entiendo que quizás lo están haciendo aposta. Están haciendo que sea un personaje con el que empatices menos para hacerte un relevo con el otro personaje que viene ahora, que es Abby. A mí, Abby, yo tengo un problema con ella, y es que en el videojuego es una chica corpulenta, es una chica que tú la ves fuerte, mientras que la actriz que han elegido para la serie es más bien pequeñita, delgada. Dices, no tiene pinta de ser la guerrera fuerte. La del videojuego parece una amazona, o sea, no es que sea muy alta, pero la ves con un cuerpo fuerte. No quiero meterme en eso, pero si nos vamos ahí, Ellie del juego es súper atractiva y bueno, ya está. No quiero seguir. Madre mía. Sí, es una persona atrayente en muchos aspectos. Entonces... Sí, pero son dos cosas diferentes, porque ser atractivo es simplemente un rasgo físico que no aporta nada en una serie como esta, pero ser fuerte sí, porque ser fuerte puede significar sobrevivir, puede significar que llevas años haciendo ejercicio para prepararte para acabar con una persona, puede significar esa obsesión. Así que, lo digo porque de esto sí que se ha hablado y ha habido ríos de tinta virtual. Y yo creo que la belleza de Ellie no es tan importante como la fuerza de Abby. Pero no me refiero a Estoy de acuerdo. Me refiero que es que la Ellie del juego atrae de muchas formas. Sí. En la segunda temporada, esta personaje no. Si me dices Ellie del 1, juego y serie, correcto, estoy de acuerdo. Ellie del 2, no. Ya, pero yo estoy seguro de que nos quieren polarizar para que empaticemos más con Abby, porque al final una cosa que pasaba en el segundo juego, y era el problema básicamente, es que tenías tanto cariño a Ellie, tenías tanto cariño a Joel, que no podías ponerte del lado de Abby. Era muy difícil ponerte del lado de Abby. Y la idea del videojuego es que pudieras estar del lado de Abby, que Ellie fuera la mala en gran parte del juego. Y yo creo que va un poco por ahí también todo. Y también os digo, ¿cuántas actrices buenas, realmente buenas actrices creéis que hay musculadas? Porque no debe haber tantas, en realidad. Porque la actriz que hace de Abby es muy buena actriz.
Sí, no, a ver, hace un buen papel. La verdad es que lo interpreta bien. Lo único que me choca es eso. Yo qué sé, yo Sí. hubiera buscado, yo qué sé, alguna chica de estas de la WWE o alguna cosa de estas. Pero entonces tendríamos el problema de que probablemente actuar igual que una patata con Bueno, ojos. ellas también actúan, ¿eh? Porque casi todo lo que hacen es actuar. Los combates no son reales. También es verdad. En- Pero bueno, ahora me gustaría hablar un poco también de la ambientación. Te digo porque este es un tema del que podemos hablar sin tampoco entrar mucho en spoilers. Lo que es un poco el pueblo de Jackson, ¿no? Que aparece mucho más en esta segunda temporada que en la primera, pero en la primera también aparecía bastante. Lo que son los ambientes estos que están las ciudades medio destruidas, las localizaciones de los bosques, cómo la vegetación se ha comido todo, ¿no? ¿Hay alguna cosa que os haya llamado la atención? A mí, por ejemplo, hay una ciudad, Seattle, ¿vale? Que aparece ahí. Digamos, hay un plano donde se ve la ciudad como de fondo, donde se ven todos los edificios altos y demás, todos medio destruidos, con vegetación por todas partes, que me pareció muy espectacular. ¿A vosotros la ambientación os ha captado también? ¿Es algo que os entra por el ojo? Sí, vamos, yo creo que nadie diría que no, es que es espectacular en todo. Sí. O sea, cada plano se lo han estudiado muchísimo, cada plano. En eso no tienen ninguna pega, yo creo. O sea, Por cierto, cuando salió el primer videojuego, en la página web de Naughty Dog de The Last of Us te salían monumentos del país, ¿vale? Que hubiera pasado no sé cuántos años después de esto. Ah, eso no Y lo te salía la sabía, qué foto chulo. actual, lo pasabas y te salía cómo se le había comido la naturaleza. Oh, qué guay. Eso sí, chulo. se me acuerdo. ¿Sigue existiendo eso? No lo sé, creo que no. Yo me acuerdo que aquí salía Madrid, no sé si eran las Torres Kío y eso. Pero estuvo bien, estuve ahí curioseando bastante. Yo lo que digo es que yo planto un geranio y a las 2 semanas se me ha muerto y aquí Sí. está toda la ciudad, es mala hierba. llena de hierba hasta el techo, que digo yo, pues no sé cómo lo hacen. Me has hecho recordar al meme ese que dice la planta de la esquina del polígono industrial, esa que crece ahí desde el asfalto o desde el hormigón, y de repente yo tengo una planta en casa y se me muere a los 2 días, ¿no? Sí. A mí hay una escena que me gusta mucho, y es que digamos que en cierto momento de la historia, ¿vale? Están en un hospital. Y hay en un sótano de un hospital, ¿vale? Donde está el hongo como muy extendido por las paredes, por los suelos, y está tan bien hecha esa escena. O sea, ver esa ambientación, porque además es como que da mucho miedo, ¿no? Es un sitio además, hay poca luz, y vas viendo que las paredes, todo está... Eso también me pareció súper espectacular. Esta es una escena en concreto de la segunda temporada. Sí, esa parte es brutal. Ese final de capítulo es buenísimo. Sí, a mí, hablando de lo que es la ambientación, digamos que es muy inmersivo, como que te metes mucho, ¿no? Porque como has dicho antes tú, Piru, quizá los infectados no salen tanto, porque no son la principal baza de la historia. Y el que los ambientes o la ambientación, los escenarios, te introduzcan tanto en la historia, creo que tiene muchas cosas buenas. yo también soy muy fan. O sea, sé que no está, digamos, es menos espectacular, ¿vale? Pero también me gusta mucho que hay uno en la primera y otro en la segunda temporada, los centros comerciales. O sea, ese centro comercial destrozado, tanto en la segunda cuando le hace el regalo Joel a Ellie, me parece brutal esa escena y todo lo que le enseña. Y en la primera también, con su amiga, que es un poco el paralelismo y las dos cosas. En las dos casos me parecen brutales las escenas bueno, la primera me gusta porque tiene una tensión brutal. O sea, llega un punto que tiene una tensión brutal. La escena con la amiga, que por cierto estamos viendo ahora justo en este momento en pantalla. Me parece brutal toda esa parte también. La estética de esa. Y, por supuesto, las jirafas. El momento jirafa es un momento muy clásico que mola un montón. Sí, sí, sí. De hecho, aparecen en las 2 temporadas las jirafas. Sí. Creo que, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, tendría que ver con el tema de la pureza, ¿no? El que aparecieran las jirafas ahí era como una especie de símbolo que representaba la pureza, o algo así leí. No sé si sabéis algo de esto. Sí, va por ahí. Es que en el juego suele salir varias veces, siempre. O si encuentras algún documento y está dibujado con niños, ves siempre que hay una jirafita, en lo tierno. O sea, era cierto esto, vale. Sí. Hablando de la historia, intentando evitar spoilers, ¿os ha gustado la historia?
Sí. A pesar de los cambios, es que Sí. la pregunta va por ahí, porque en Sí, el, sí, o sea, en el yo te digo, hablando de la primera, perfecto. Vale, que hay cosas que cambian, hay cosas que dices no tiene nada que ver, pero está bien. Y en la segunda, bueno, sí, lo que es la historia en sí, sí. Como está narrada, podría estar para mí mejor, pero claro, es que lo que tienes cuando juegas 3 veces al mismo juego. Entonces, Yeah. no es mi opinión, no es muy válida en este aspecto sobre la serie. A mí, en cuanto a la historia, hay una cosa que me gusta, y es que añaden un poco más de contexto en algunos momentos o en algunos personajes. Por ejemplo, te hablo de la historia de Billy Frank. En el juego, pues se pasa un poco de soslayo, mientras que en la serie, pues se da un poco más de contexto y se explica un poco más qué ocurrió ahí, ¿no? Porque digamos que en el juego, como que De Billy. Hablas de Billy, del 1, ¿no? sí, de Bill, ¿no es Bill o Billy? Billy. Da igual, la ciudad de Billy. Sí. Ah, bueno, y Frank. Sí. Digamos que en la serie se da un poco más de contexto y se explica un poco más acerca de qué clase de relación o de cómo vivían ellos dos en este mundo postapocalíptico. Y no es solamente, esto es un ejemplo, o sea, hay más ejemplos de esto. Y a mí eso es algo que me ha gustado de la historia. A mí me ha gustado. Tiene, como decís, cambios esta segunda temporada. También te deja con dudas acerca del final, porque hemos jugado el videojuego, los que hemos jugado, y sabemos que tiene un final. Pero claro, según va avanzando la historia, cada vez parece que se difumina más ese final y empiezas a tener dudas de cómo va a acabar la serie, porque han dicho que va a ser diferente. No sabemos hasta qué punto, no sabemos si mucho, si poco, pero la serie no va a terminar exactamente igual que el videojuego. Y de ahí la pregunta, ¿os gusta esto? Esa era la pregunta que quería hacer. Me has ayudado a reformularla, Piro. O sea, ¿os gusta que la historia de la serie tome un rumbo distinto? Si tiene sentido en su trayectoria y todo cuadra, sí, ¿por qué no? Yo igual, lo veré al final, porque yo me vi Fullmetal Alchemist, la primera serie, me encantó y al final era un mierdón. Y me vi la Vaya. segunda serie y me Estaba pensando lo mismo. ultra flipó, pero Fullmetal Alchemist me encanta con las dos series juntas. Creo que se complementan. Porque sin la primera serie de Fullmetal, la segunda, hay partes que se me quedarían más ligeras o que pasarían más por encima, y todo el contexto junto me da el puzzle. Y aquí quizás sea un poco igual. Quizás han hecho o van a hacer un final diferente, pero unido a la experiencia que yo he tenido con el videojuego, quizás me den todas las piezas de un puzzle. Sí, como un videojuego que tiene varios finales alternativos. Al fin y al cabo, las dos Mira, veces tienes un final diferente. Es un buen ejemplo, Sam. Mientras esté bien, lo que he dicho, mientras que esté bien estructurado y no te cargues lo que estás construyendo, ¿vale? Tampoco pido que sea exactamente lo mismo, porque tampoco me gustaría. Pero mientras que acabe y digas, vale, pues sí, tiene lógica en todo lo que he estado viendo, experimentando, pues sí, vale. Sí, mientras no sea una de esas cosas, de, bueno, si la gente ya ha jugado el videojuego, vamos a darle un final distinto, que seguro que les encanta. No, lo que nos gusta es ver lo mismo. No. ¿No lo habéis aprendido ya? No. Si queréis sacar algo así, contratar a al de, ¿cómo se llama? Al de Star Wars, que es la misma película, una y otra vez. Ryan Johnson. No, el otro. Ryan, no, justamente Ryan es el que lo quería evitar. JJ Abrams. JJ Abrams. O el que hace los videojuegos de Zelda. Que son todos el mismo. Se puede contratar al director de Resident Evil, de las películas. No hay películas de Resident Evil, ¿vale? No existen películas de Resident Evil. Y las películas de Resident Evil, a menos que un invitado lo diga, no vendrán a este programa. Pues a mí me gustan, ¿eh? Uy. Mila Jovovich es un... Corta, Sam, corta. Pero no, a ver, hay mucha gente que le gusta, pero por la Mila, no por guión X y me pones nombres de personaje de otro juego y ya está. Claro, es que hablando de zombies es casi inevitable hablar de Resident Evil. Pero volvamos a The Last of Us. ¿Creéis que hay contenido para más de una temporada? Porque la tercera es evidente que está en camino, como hemos dicho, será en principios de 2027, pero ¿creéis contenido suficiente para una cuarta temporada? ¿O creéis que todo se va a solucionar en una tercera? A ver, si sigo la cronológica del juego, debería ser la próxima y ya está.
a menos que quieran meter relleno explicando algunas cosas de ese mundo, otros personajes, dándole más profundidad. Yo es que he escuchado que existe contenido suficiente para incluso que se vaya a una cuarta y última temporada. Entonces, ¿sería demasiado duro esperar hasta quizá 2029 para acabar la serie? No lo sé. Yo cuando empecé a ver la serie, que hablaba con gente y más, con mi compañera de canal, con Lucía, decía, pues molaría que hicieran, pues yo qué sé, yo haría 4 temporadas. Y me decía, 4 son muchas, van a hacer 2. Y ya van por la tercera. O sea, que no está tan lejos de lo que yo pensaba. Así que al final, yo también creo que con una temporada más lo solucionaría. Y de hecho, creo que sería la parte elegante terminar de las sofás en 3 temporadas. Y luego, si quieres hacer un spin-off que está tan de moda y que más o menos funciona, pues lanzarte a contar alguna otra historia del universo de las sofás. Dejarlo lo suficientemente abierto para contar algo más, porque están dando pistas de que esto puede ser mucho más distinto y mucho más grande de lo que parece. Y me explico. Si os fijáis en los videojuegos o la primera temporada, el Cordyceps está ahí, domina a los seres humanos, es lo que los convierte en una especie de zombies y ya. Pero estamos viendo que hacen cosas diferentes a los videojuegos, que están conectados entre ellos, que es una mente colmena, que parece que piensan, que parece que toman decisiones, que parece que esperan al momento indicado para asaltar un pueblo. Parece que cada vez se vuelven más inteligentes y eso los está empezando a convertir en una sociedad. Y si eso ocurre, daría el pie suficiente a hacer algo más en el mundo de The Last of Us con una sociedad basada en el Cordyceps y un mundo en el que los humanos tuvieran que combatir o congeniar con esa nueva sociedad. Sí, a lo mejor tiene más sentido un posible spin-off que una cuarta temporada porque, no sé, puede que sea estirar demasiado el chicle. Quizás, Sam. Sí. No lo sé, a ver, yo no conozco cuánto más tiene el videojuego de lo que no hemos visto, pero no sé. A ver, y es más, Naughty Dog dijo en algún momento que tenían un guión para un tercer videojuego que no se realizó. Pues quizás, que creo que no iba a ser con los mismos protagonistas, pues quizás ese guión, el plan sea adaptarlo a la serie, bien sea con una continuación, bien sea con un spin-off. Es verdad que Neil Druckmann, que es el guionista y el creador y el todo, dijo que el tema de que esto se comunicaran a través de las raíces, dice, ostras, si lo llego a saber, lo meto también. Y yo, sí, claro, complícamelo más la vida. Si ya no es difícil, complícame. Entonces, sí, fue una idea que les gustó mucho, la verdad. Bueno, pues mira, para acabar esta sección, yo una vez ya hemos desgranado un poco nuestras opiniones, me gustaría acabar con una de las cosas que para mí destacan muchísimo del videojuego y también de la serie, y es la música. Y es que la música es increíble. O sea, aquí Gustavo Santaolalla, que es el compositor, ¿vale? También contribuyó en el desarrollo de la música en la serie. Creo que, bueno, ha sacado algo increíble, ¿no? En la intro es muy espectacular, así del estilo Juego de Tronos también, como con un mapa moviéndose, en este caso es el hongo el que se mueve. Pero la música me parece una fantasía. Y me gustaría saber vuestras opiniones sobre la música para terminar la sección. ¿Quién quiere empezar con esto? Os dejo elegir. Will, ¿quieres empezar tú? Yo, a ver, a este no lo conocía, pero es increíble cómo con solo, creo que 5 acordes ya te pone en tensión. No es tensión, es que es... O sea, está tan bien hilado con el mundo que presentan que queda genial la música, la verdad. Curiosidad, segunda temporada, primer capítulo sale él. ¿Vale? Ah, sí, mira. Sí. Igual que en el juego, nada más empezar el juego sale él. Si no te lo dice, no lo sabes, ¿vale? Que está tocando justamente el mismo instrumento. Es más, era de las cosas que decía que yo miraba, digo, a ver si sale esto. Sí, igual. A ver, la música está muy bien hecha y la intro es espectacular. Es verdad que Juego de Tronos puso como una intro que todo el mundo tenía que seguir, porque antes las intros no eran así, antes de Juego de Tronos. Y no sé, pero la música destaca mogollón, ¿eh? La música es una delicia. Piru. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que está muy bien hecha. Ese pozo que te deja, porque la música es un poco melancólica, lo suficiente para saber que estás viviendo una historia complicada, que te van a contar algo
en la que no siempre se va a ganar. Luego tiene cierto toque ligero, pues quizás por las cuerdas de la guitarra, cierto toque un poco western también, que es un poco algo que vemos dentro de toda la serie, con los caballos, con los rifles, con los Winchester. No sé, tiene esos matices que nos llevan a unos Estados Unidos de hace bastante tiempo y que nos deja siempre con ganas de más. No sé, está muy bien. A mí me gusta mucho también. Qué bueno. Siempre he pensado que cuando una melodía tú la escuchas y automáticamente dices, The Last of Us. Escuchas la melodía y automáticamente piensas en el contenido, lo relacionas, es que está bien hecho, ¿no? Pasa, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, con Superman o con Batman, ¿no? Que siempre tiene eso, con Spider-Man. Tienes una melodía que dices, esta melodía corresponde a este contenido, ¿no? Con Star Wars. Y esto pasa en The Last of Us. Tú escuchas esos acordes y de repente dices The Last of Us. Y para mí eso es... Los estoy oyendo ya. O sea, sí, yo también. Sí, los estamos ahora mismo. Los 4 acordes estos. Muy La verdad claro. es que está muy bien. Yo creo que es más el tiempo, el sonido que hay entre acorde, que es lo que da. Igual. Bueno, pues creo que hemos dado ya motivos suficientes a la gente para ver la serie o jugar al videojuego, en el caso. Creo que hemos desgranado bien, sin entrar en spoilers. Creo que esta vez lo hemos hecho un poco mejor que la anterior. Sí, yo diría que sí. Bastante mejor, ¿eh? O sea... Es que, claro, en el anterior había que hablar de un videojuego y tuvimos que hablar muchas cosas que aparecen en él. Aquí ha sido, ha sido un poquito más fácil. Así que, si no habéis visto The Last of Us, os recomendamos ver las 2 temporadas. Verlas en orden, por favor. Temporada 1 primero, temporada 2 después. Y los juegos igual. Temporada The Last of Us parte 1 primero y parte 2 después. Aunque bueno, si juegas al DLC Left Behind, a lo mejor... Left Behind. Claro, ahí te explica la historia de... Como es anterior, digamos que en este caso. Yeah. Pero bueno, hasta aquí la sección de Explorando otros mundos. En este caso, el mundo de The Last of Us. Pues nada, chicos. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.